Hola, yo soy Drash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. La Hyper Spirit Evolution fue un concepto muy interesante introducido en Digimon Frontier, no solo por el hecho de que la secuencia evolutiva era genial, sino por, bueno... Exacto, con una composición de la evolución bastante increíble y probablemente uno de los mejores temas evolutivos jamás hecho, fue un concepto sumamente icónico, pero lo que quizás nunca notaste es que jamás observamos todo lo que pudo ofrecer esta evolución. Según se establece, una Hyper Spirit Evolution es lo que pasa cuando se usan 10 Spirits para la misma. Lo interesante de esto es que, aplicando esa lógica, deberían poder existir Hyper Spirit de cualquier guerrero legendario, ya que bueno, lo único que hacen en el anime es usar al Spirit de fuego y la luz como base. Pero de ser el caso, ¿cómo se verían? Bueno, esta fue una duda que yo y Juan tuvimos y así a modo de collab surgió este hermoso video, donde contrastando información y referencias, él realizó un diseño de cómo sería la Hyper Spirit del viento. ¿Y por qué del viento dirás? Porque Juan es un degenerado, y su Digimon favorito es Yutumon, lo cual coincide bastante con la descripción que di previamente. Dicho esto, a nivel de diseño, las Hyper Spirit nos dan la idea de un Digimon recubierto en una armadura, algo parecido a las Armors, pero muchísimo más extremo. Esta idea por supuesto no es al azar, sino que la armadura en sí está representando los Spirits que imbuyen de poder al Spirit base. Asimismo, ambas evoluciones tienen la capacidad de combinarse y formar a Susana. Y acá tenemos otro tema. Técnicamente deberían existir también varias versiones distintas de Susanomon, pero no llegamos tan lejos porque eso implicaría, bueno, crear otra Hyper Spirit y encima otra versión de Susana, que por si no lo notaste, no tiene un diseño precisamente sencillo. Así que, en resumen, la estética de estos Digimon se centra en que tenga una especie de armadura o recubrimiento y que tenga siempre algún rasgo que sea reminiscente a Susanomon. En este caso, las cosas más reminiscentes al Digimon en cuestión son tanto las cintas como la cresta. Para realizar el diseño del Digimon nombrado como Empress Irismon, se tomaron en cuenta estas cuestiones, así como también los diseños previos del Digimon, ya que por ejemplo si te recuerdo un poco a Jetsilphimon, es porque bueno, fue intencional. Al mismo tiempo se tomaron varias referencias para sus ataques, como el hecho de que Fairimon usa sus patadas para atacar. En el caso de Empress Irismon, tiene el Afterburner Meteor Kick. No gente, yo no le puse el nombre, pero el ataque es bastante genial, ya que aprovecha que este Digimon puede manipular el viento y la presión atmosférica para en conjunto con sus propulsores impulsarse todo lo que pueda, generando su super patada. Sin embargo, en un concepto general, se pensó a este Digimon como uno que lucha normalmente a distancia, usando bueno justamente el viento a voluntad y unas shurikens pequeñas desplegables hechas de Chrome Digisoid, las cuales pueden mover como se les plazca al manipular las corrientes de aire. Con eso dicho, su ataque más potente es uno donde despliega sus alas combinándolas con su cresta y forma una super shuriken que además de la fuerza con la que el Digimon la lanza, también es impulsada por los propulsores, como pueden ver en este arte conceptual de acá. Este resulta ser justamente el ataque final de Empress Irismon. ¿Pero por qué? Bueno, digamos que una vez que utiliza este ataque queda completamente vendida, es decir, sí, aún tiene su manipulación de viento potente y con ello poder desplazarse a altas velocidades. De hecho, en temas de power level, aún si se hubiera quedado sin la Super Shuriken y bueno, con ello sus alas, podría derrotar sin muchas complicaciones a Digimon como Wargreymon o Dukemon, porque simplemente ninguno de estos dos tendría la posibilidad de desplazamiento que tiene, bueno, Empress Irismon. De hecho, si nos vamos a un plano más orgánico, este Digimon podría quitarte completamente el oxígeno o generar un mini vacío. Así que, again, no es que haya que tomarla a la ligera o algo del estilo. Y antes de que digan que eso suena roto, por favor leete el perfil de Manga Garurumon porque eso efectivamente sí está roto. Pero volviendo con el tema de la Super Shuriken, usar este ataque implica que pierde las alas, por lo cual su velocidad de desplazamiento sí se ve reducida. Se barajaron también ciertos conceptos como el hecho de que el Digimon pueda desplegar estas alas por separado y manipularlas al igual que hace con las Shurikens convencionales. Asimismo, en cuestión de diseño, se mantuvo la idea de tapar como siempre los ojos de Digimon que presenten un rostro humanoide, aunque One también quiso hacer variaciones, ya sea con el casco roto o directamente sin el mismo. Concluyendo un poco, ¿el diseño presenta alguna cosa que descoloque? Bueno, técnicamente sí, pero nos dimos cuenta tarde. Si haces una Hyper Spirit tenés que tomar de base los Spirits con los que son compatibles para hacer la misma, y no tuvimos ese detalle en cuenta, por lo que técnicamente hablando, Empress Irismon no debería tener las cintas y la cresta al mismo tiempo, o en cuyo caso solo parte de las mismas, aunque bueno, no deja de ser un detalle menor. Espero que tanto el video como el concepto les gustara, y animen a la gente a realizar sus propias Hyper Spirits teniendo en cuenta estas cosas. Tienen el Twitter de One abajo en la descripción, y escúchenme, esto es muy importante. A él le gusta dibujar minitas, pero su especialidad, aunque lo niegue y odie, es dibujar fondos y arte conceptual, y también te diseña cosas mórbidas de puta madre, así que si por un casual o algo le quieren encargar una comisión, ya saben dónde tiene su poder oculto. Él dirá que soy un reverendo forro de mierda, y quizás no se equivoca, pero ese no es el punto.